Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquella ocasión, mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús le dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y ese para mí es un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros los creyentes la fuerza de salvación, la fuerza de conversión, para llegar hasta Él. Amén. Queridos hermanos, reciban un cordial saludo hoy en su canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida. Les habla el ministro extraordinario de la palabra y de la comunión, Tony Márquez. Hoy, apreciados hermanos, nos encontramos con un tema de formación apologético. Vamos a tomar algunas citas bíblicas. Vamos a tomar 2 citas bíblicas para hablar acerca de lo que hoy nos narra el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Hoy, apreciados hermanos, mientras Jesús estaba hablando a la muchedumbre, o sea, mientras Jesús le hablaba a mucha gente, entonces su madre y sus hermanos estaban allí de pie, todavía estaban afuera y querían hablar con Jesús. Pero si nosotros observamos algunos capítulos atrás, Jesús se encontraba hablando a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley, que pedían un milagro. Y recordemos que Jesús les dice que no les va a dar más milagros que el del profeta Jonás, cuando Jonás dura 3 días en el gran pez, y entonces él dice que durará 3 días en el seno de la tierra, y nos habla acerca del juicio final, cuando vendrá el pueblo de Nínive y nos enjuiciará y nos condenará, porque ellos por la prédica de Jonás, ellos se convirtieron y salvaron su pueblo de Nínive. Y también la reina del sur vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y también estará en contra de nosotros si nosotros no le prestamos atención a lo que Jesús nos está hablando el día de hoy. E incluso versículos más atrás, como en el versículo 43, nos habla que cuando el espíritu malo sale de un hombre, es cuando nosotros limpiamos nuestra vida, limpiamos nuestra existencia, cuando nosotros nos convertimos hacia las cosas de Dios, cuando nosotros comenzamos a caminar en la vida espiritual, pero que de repente nos podemos abandonar, que de repente nos podemos descuidar. Entonces vuelve el espíritu malo, e incluso ya no viene solo, sino que peor, viene con otros espíritus más a aumentar nuestra condición de pecador.
Hasta ahí Jesús está hablando todavía a los escribas, a los fariseos. Pero al lado tiene muchos discípulos que caminaban junto a él, que no son los apóstoles, que eran discípulos que caminaban, alumnos a los cuales Jesús enseñaba. Recuerde que Jesús tenía muchos discípulos aparte de los 12 apóstoles, que también fueron discípulos al principio, pero que ahora toman el nombre de apóstoles. Y yo en una clase de formación, en una formación que daba ayer, decía a mis hermanos, yo tomo a los apóstoles como los sacerdotes. Esos grandes apóstoles son nuestros sacerdotes que el Señor los ha dejado en la tierra para enseñarnos su palabra, para enseñarnos a convivir como hermanos, para enseñarnos a cómo nosotros podemos hacer nuestro ejercicio en la vida espiritual y hacer buenos cristianos. ¿Y quiénes son los discípulos? Los discípulos somos nosotros, que somos alumnos, pero que hoy necesitamos aprender de esos grandes apóstoles a ser buenos cristianos. Hoy podemos nosotros notar que a Jesús se le acerca una persona después que estaba hablándole y que estaba dando una catequesis, y le dice que su madre y sus hermanos están afuera y que necesitaban hablar con él. Pero Jesús aprovecha el momento, aprovecha la ocasión para seguir y continuar con su catequesis, y entonces decirle a las personas que estaban allí de una forma diferente, de una forma directa, cómo podían llegar al cielo, cómo podían llegar a la conversión, cómo podían llegar a ser participantes del reino de Dios, cómo podían ser familiares e incluso de Jesús. Y mira cómo le dice, les hace una pregunta y le dice al hombre que le llevaba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Apreciados hermanos, acá en este versículo nosotros vamos a encontrar que los hermanos separados muchas veces piensan que nosotros tenemos algo en contra de nuestros hermanos separados. No. Lo que pasa es que nuestros hermanos separados aprovechan cualquier momento para engañar a las personas, para engañarnos a nosotros, para tratar de engañarnos, pero si nosotros nos ubicamos en la palabra de Dios, nadie nos va a engañar. ¿Por qué? Porque Jesús le está haciendo una pregunta al hombre y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Recordemos, hermanos, vamos al Antiguo Testamento, cuando nos dice el Señor que nosotros necesitamos cumplir los 10 mandamientos por boca de Moisés. Y en el 4.º mandamiento me dice, honrarás a tu madre y a tu padre. Y aquí los hermanos separados me están diciendo de que Jesús no quería a María, de que Jesús aborrecía a esa mamá, de que Jesús despreciaba. Le estaba diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? Así como lo hacemos muchos hijos rebeldes, muchos hijos desobedientes, que negamos a nuestra madre, que decimos, esa no es mi mamá, porque mi mamá me castigó, porque mi mamá me quitó cualquier cosa que a mí me encantaba, porque mi mamá me pegó. Entonces nosotros decimos, esa no es mi madre. Y a veces decimos, y esos no son mis hermanos. Y nosotros estamos pecando en contra del 4.º mandamiento. Y yo les aseguro, queridos y apreciados hermanos, que Jesús no está pecando contra el 4.º mandamiento. Jesús le está haciendo una pregunta para que los demás entiendan que los que cumplen la palabra de Dios, ese es mi madre, ese es mi hermano, ese es mi hermana. Pero no solamente, queridos y apreciados hermanos, vale solamente escuchar la palabra. No es solo escuchar la palabra, es colocarla en práctica, es cumplir la voluntad del Señor, del Padre que está en los cielos. En esta ocasión voy a poner una comparación.
Yo conozco de muchas personas que han estudiado muchas carreras. Sí, es bueno el conocimiento, claro que es bueno el conocimiento. E incluso si hay alguna persona por este canal que me está escuchando y de verdad le pasa esta situación, pues lo felicito porque el estudio es muy bueno, es muy bonito para muchos, aunque a veces para muchos no nos encanta, no nos gusta, pues un poco no nos convence mucho, pero es muy bueno el conocimiento, es muy bueno el aprender. Y muchas personas toman 2 o 3 carreras, pero no la ejercen. Tienen el conocimiento, pero no la ejercen. No ponen en práctica ese trabajo. ¿Y qué sucede? Resulta que tienen solamente un conocimiento teórico, pero no tienen un conocimiento en obra. ¿Por qué? Porque no la colocan en práctica. Y la práctica es la que nos lleva a nosotros a tener un buen ejercicio. Y la palabra de Dios me dice que yo tengo que escuchar su palabra y que necesito cumplir la voluntad de esa palabra. Pero vamos a encontrar también mientras nos dice, ahí está tu madre y tus hermanos, o ahí está su madre y sus hermanos, entonces muchos hermanos separados vieron que que María tuvo más hijos. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar que María tuvo más hijos. Me está diciendo que Jesús tuvo más hermanos, pero no me está diciendo que María tuvo más hijos. Si nosotros buscamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículo 3, vamos a encontrarnos casi con algo parecido, pero podemos nosotros recordar aquellas palabras del profeta Isaías: será un hijo unigénito, o sea, uno solo. Y acá en el Evangelio de San Marcos capítulo 6 versículo 3 nos dice: pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Me está afirmando que era uno solo el hijo de María. No es más que el carpintero, él, uno solo, el hijo de María. No son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón. Está hablando acerca de el hijo de María, que es hermano de Juan, de Santiago, de Judas y de Simón. Aquí, queridos y apreciados hermanos, nosotros tranquilamente podemos encontrar de que está hablando de un solo hijo de María y no está hablando más que de los otros hermanos de Jesús. Cuando hablan de los hermanos de Jesús y nosotros pensamos y nos ubicamos también, porque los hermanos evangélicos nos hablan y nos quieren engañar, entonces nosotros vamos a ser engañados. ¿Saben por qué? Porque nosotros no escuchamos la palabra de Dios y cuando la escuchamos no la colocamos en práctica, ¿Por qué, hermano? Es que yo me siento hermano de Jesús, pero ¿eres hijo de María? No. Bueno, entonces me está hablando acerca de que nosotros somos hermanos espirituales, que nosotros somos hermanos en Cristo, porque en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 5, cuando nos habla Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 5, dice así: que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos.
Miren cómo lo dice. Dice que se le apareció a Pedro y luego a los 12 y luego se dejó ver por más de 500. No dice 500, dice por más de 500 hermanos. Hoy nos está aprobando, queridos hermanos, que cuando habla el Evangelio acerca de los hermanos de Jesús, nos está hablando acerca de nuestros hermanos espirituales, de nuestros hermanos en Cristo. Y la gente dice que son hijos de María. Pregunto, ¿una mujer puede parir? ¿Una mujer puede dar a luz más de 500 hermanos? No creo. Más de 500 hermanos, pues hoy nosotros somos millones y millones hermanos de Cristo Jesús y nos podemos llamar hijos de María. Somos una iglesia huérfana, sino que nosotros tenemos a nuestra madre que intercede por nosotros, que cada día está junto a nosotros para interceder ante su Hijo amado y ante su Padre. ¿Por qué lo dice? Porque dice también se le apareció a Pedro, luego a los 12 y después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, a los cuales ya entraron en descanso. E incluso dice Pablo que a él fue al último que se le apareció. Y dice Pablo que es un aborto. Y se llama así, dice Pablo, me llamo así porque no soy digno de llamarme hermano de Jesús. Hoy, querido y apreciado hermano, necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos realizarnos en la palabra de Dios, porque si no la escuchamos y no cumplimos la voluntad de Cristo, entonces estamos fuera de la hermandad del Señor, estamos fuera de llegar a ser hermanos de Cristo, de llegar al reino de los cielos. Jesucristo nos ha prometido a nosotros algo maravilloso en la casa del Padre. Pues necesitamos luchar por esa maravilla, necesitamos luchar, pero con alegría, porque Cristo es alegría. Porque estudiar la Biblia tiene que ser alegría. Porque escudriñar la palabra de Dios tiene que ser alegría. Porque orar por el hermano, se necesita tener alegría para orar por ese hermano. Porque necesitamos convencernos nosotros mismos de que esa oración llegará al cielo. Convencernos nosotros mismos de que el Señor va a escucharnos y que va a sanar a nuestra hermana, que va a sanar a ti, hermano, que nos escucha hoy a través de nuestro canal. Hoy quiero hacer esa oración maravillosa para ti, hermanos. Hoy quiero pedirle a Dios, a ese Dios maravilloso que nos habla por medio de su Hijo y que nos dice que hoy nosotros podemos llegar a ser su hermano, su hermana o su madre, porque necesitamos acercarnos a la grandeza que tiene Cristo para sanarte, para liberarte. Hoy le pido a ese Dios de la misericordia que por medio de su Hijo Jesucristo, que nos ha regalado el cielo, que nos ha regalado la salvación, pues que alcance a donde estés ahorita en este momento, apreciado hermano. Que pase Jesús de Nazaret sanando, ese médico por excelencia, ese sanador, ese liberador, que pase allí tocando tu parte afectada, que pase en este momento sanando tu vida, sanando tus heridas, sanando cada una de esas heridas que va pasando en el transcurrir de nuestras vidas, que han dejado personas malvadas, así como lo dice la palabra de Dios, e incluso que ha pasado el maligno por allí, dejando huellas, dejando cicatrices. Hoy pido por ti, querido hermano, que el Señor reconforte tu vida, que el Señor reconstruya tu existencia, de que el Señor te sane y te libere. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Apreciado y querido hermano, reciba un cordial saludo y pido para ti 1000 bendiciones. Dios te bendiga, Dios te acompañe. ¡Feliz día! Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos,
suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.